Hola. Bueno, aquí bueno, ya vemos 8 reunidos. ¿Se puede ver mi pantalla o no? Sí. Bueno, vamos a la pantalla. Entonces, a ver. Bueno, rápidamente vemos en qué estado estamos. Ah, no, diablos. No se mueve esto. Perdón. Ahí vamos. Bueno, estamos analizando el comportamiento del sistema que estoy poniendo ahorita en la pantalla. Aquí. Eh, es como explicaba yo, un capacitor variable. Eh, ¿En qué consiste todo el dispositivo? Tenemos un voltaje VDT que conectamos a esta red, eh, que simple y sencillamente consiste de un capacitor variable, dos placas que se cargan y que por una de ellas es movible. Una está fija, ¿verdad? La que está del lado derecho, y una que es movible, que es la que está del lado izquierdo. Eh, y bueno, eh, eh, estamos analizando el efecto de esta fuerza sobre esta masa. Me faltó escribir ahí que es una masa lo que queremos mover, ¿verdad? Y entonces queremos ver qué pasa con esta masa, cómo es que se desplaza esta masa cuando aplicamos un voltaje B. Entonces, para eso lo que hicimos fue analizar bueno, cómo era esta fuerza de atracción entre las placas y vimos que era directamente proporcional al cuadrado del voltaje y a la derivada de la capacidad con respecto al tiempo. Entonces, de hecho, bueno, repetimos un ejercicio que debieron haber visto ustedes en su curso de electromagnetismo. Y vimos finalmente que esa fuerza, bueno, era lo que yo mencionaba aquí, era directamente proporcional al cuadrado del voltaje y a la derivada de la capacidad con respecto a X. Eh, Nos resultaba un signo menos que se debe a la razón de cambio de la capacidad con respecto a la distancia. ¿Por qué? Porque veíamos que la capacidad es inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Entonces, obviamente, al ser inversamente proporcional a la distancia entre las placas, la derivada de C con respecto a X es negativa, ¿verdad? Esa es la razón de esto. Entonces, bueno, sacamos nosotros esta, hacemos el balance de fuerzas, nosotros que actúan sobre la masa, y escribimos la ecuación 9. La ecuación 9 es simple y sencillamente un balance de fuerzas. Estamos aplicando el principio de D'Alembert, que es la suma de las fuerzas es igual a cero. Es la versión mecánica de las leyes de Kirchhoff, y más bien las leyes de Kirchhoff son la versión eléctrica de las leyes de D'Alembert, newtonianas. Y el primer término en la ecuación 9 pues representa la segunda ley de Newton. Eh, el segundo término es la fuerza de fricción, la fuerza que se opone al movimiento de la masa que tenemos. El tercer, sumando, eh, se refiere a la fuerza de reacción del resorte. Aquí tenemos una condición inicial que es D, porque cuando el sistema está en reposo, la posición es X menos D, ¿verdad? Por cómo estamos midiendo nosotros, a partir de dónde estamos midiendo el desplazamiento. Y finalmente, más la fuerza de atracción, que es entre las placas, que es la que está dado por 8. Esa es la ecuación. Ahora,
sacamos la derivada de la capacidad con respecto a X, que está dada por la ecuación 10, y entonces la sustituimos en la ecuación 9 y obtenemos finalmente 11. Esta ecuación 11 nos representa un sistema de segundo orden. Vemos aquí que tenemos una derivada de segundo orden. Y antier o el jueves pregunté yo que si esta ecuación era una ecuación que estaba en la forma de las ecuaciones, es decir, de la ecuación diferencial lineal homogénea en X y en Y que estábamos estudiando. Y bueno, vemos que no es así, ¿verdad? Por ejemplo, directamente vemos la entrada que se refiere a B. Esa entrada que es B está al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos una ecuación que es no lineal en U, o sea, la entrada. Y vemos a la X también. La X no nada más está al cuadrado, sino que además está en el denominador del último sumando de la ecuación 11. Entonces, esta ecuación es no lineal también en X. Entonces, es no lineal en B y no lineal en X. Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a analizar? Antes de eso, lo que hicimos fue, bueno, vamos viendo la cuestión física, estrictamente física, que nos representa esta ecuación, ¿verdad? Y para ello nos regresábamos nosotros a ver la figura y nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es el comportamiento de este sistema? Y bueno, lo que podemos observar nosotros o intuir es que si aplicamos un voltaje V de T al sistema, se produce una fuerza de atracción entre las placas y pues las placas debe haber un momento en el que se detiene, ¿no? Intuitivamente yo puedo pensar que si el voltaje que yo estoy aplicando es débil, es pequeño, obviamente ya sé que la fuerza de atracción es directamente proporcional a el cuadrado del voltaje, pero si es muy pequeño, esa fuerza es muy pequeña y bueno, intuitivamente yo pienso qué es lo que va a ocurrir si ese voltaje es muy pequeño. Pues la fuerza de atracción de las placas es pequeña y entonces, pues imagínense, esa fuerza tiene que vencer a la inercia de la masa. Y bueno, la masa es una medida de la inercia. Tiene que vencer a la inercia. Tiene que vencer la fuerza de fricción y tiene que vencer la fuerza de traslación del resorte. Entonces, este, perdón, si el voltaje es pequeño, pues esa fuerza es pequeña, no lo va a poder lograr, ¿verdad? Por otro lado, si ese voltaje es muy alto, seguramente la fuerza va a ser bastante grande y las placas se van a juntar. Pero la pregunta era, ¿habrá situaciones en medio? Es en donde el voltaje, bueno, si conocemos el voltaje que va a hacer que las placas se unan, ¿habrá algún voltaje menor a ese para el cual las placas no se junten, pero tampoco se queden quietas? Es decir, habrá un punto intermedio, o cuándo será ese punto intermedio, que llamaríamos un punto de equilibrio, ¿verdad? En donde podría haber un punto de equilibrio. Y intuitivamente vemos nosotros que habría un punto de equilibrio precisamente en el momento en que la fuerza electrostática, la fuerza de atracción de las placas, igualara, ¿verdad?, a la fuerza de reacción del resorte. Porque como ustedes pueden ver, por cómo está construido el dispositivo, eh, si las placas se juntan, el resorte se elonga y entonces ejerce una fuerza de restauración, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, bueno, queremos encontrar los puntos de equilibrio. ¿Y cuáles son los puntos de equilibrio?
Bueno, precisamente esos puntos en donde se iguala la fuerza de restauración del resorte con la fuerza de atracción entre las placas. En ese momento tenemos nosotros un, un punto de equilibrio. ¿Y cómo lo hacemos para encontrar? Bueno, pues muy fácil, ya sabemos que si eso ocurre, ¿verdad? Forzosamente, eh, to, eh, el desplazamiento, que es la variable que nos interesa, es una constante o es cero. El caso de en que es cero no nos interesa para nada, ¿verdad? Pero sí nos interesa el caso, bueno, el que fuera cero, querría decir que está en X igual a D, es decir, la situación de reposo. Esa situación no nos interesa, pero sí nos interesa cualquier otra posición. Y cómo deben ser también las derivadas, entonces, si X no es exactamente D, si es algún otro valor constante, pues son cero. Entonces, para encontrar los puntos de equilibrio, pues nos vamos a la ecuación 11 que acabamos de, de derivar y hacemos todas las derivadas iguales a cero. Bueno, antes obviamente hicimos a x de t, lo hicimos una constante x0, producida por un voltaje B de t, que vamos a llamar B0, y entonces, claro que las derivadas en la ecuación 11 van a ser cero, y nos queda una ecuación que es K, que multiplica a B0 menos D, más un medio de épsilon a B0 al cuadrado sobre X0 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta última ecuación que nos queda es una ecuación algebraica, es esta, ¿verdad? Y esta ecuación es la que nos va a dar a nosotros los puntos de equilibrio del sistema. Ahí nos quedamos la clase pasada y estábamos analizando los puntos de equilibrio del sistema. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, decía yo que podíamos encontrar aquí los puntos de equilibrio del sistema simple y sencillamente resolviendo esta ecuación para X cuando damos valores a B0, ¿verdad? Le doy un valor a B0 y veo cuál es la X0 correspondiente. Y, pero aquí observo yo que es esta ecuación 12. Fíjense, la ecuación, el primer sumando de la ecuación 12, ¿verdad? Es simple y sencillamente la fuerza de restauración del resorte. Bueno, con signo positivo. Si ponemos el signo negativo es para mostrar que es una fuerza de restauración, ¿verdad? La podemos pasar al segundo miembro, pero bueno, esta es la fuerza de restauración del resorte. Y el segundo sumando es precisamente la fuerza de atracción entre las placas, ¿verdad? Entonces quiere decir que la suma de las fuerzas, la de restauración del resorte, con la fuerza de atracción entre las placas, cuando estos son iguales a cero, pues entonces tenemos un punto de equilibrio. Es decir, si yo paso del otro lado a, a K por X menos D, tengo que K por X menos D es la fuerza de restauración que yo podría llamar menos F0, ¿verdad? Y es igual a un medio de epsilon 0 a B0 al cuadrado sobre X0. Entonces, esta ecuación 12 yo la puedo poner pues, de esta manera, ¿verdad? Llamarle a a K, X menos D, una fuerza de restauración F0, ¿sí? Claro que iría con un signo menos, entonces es una fuerza de restauración de resorte, y, perdón, entonces, digamos que la ecuación 12, yo la puedo escribir como menos F0 más un medio de epsilon 0 a B0 al cuadrado por X0, ¿verdad? O lo que es lo mismo,
Eh, tengo entonces esto, ¿verdad? Que F0 es precisamente igual a lo que tengo yo aquí en la ecuación 14. Ahora, la ecuación 14, si yo quiero, es decir, es un truco bastante simple, ¿verdad? El que yo la ecuación 12 la haya yo descompuesto en dos ecuaciones, ¿verdad? En la ecuación 13 y en la ecuación 12, ¿verdad? Obviamente, si yo llamo x0, perdón, si yo llamo a acá x0 menos d, la llamo f0, y f0 la igualo, porque lo estoy viendo acá, ¿verdad? En la ecuación 12, la igualo con un medio de x0 ab0 al cuadrado sobre x0. Obviamente, si es 14, la sustituyo en 13, pues tengo la ecuación 11, ¿verdad? ¿Sí? Digo 12. Ajá. Entonces, ¿pero para qué hice esto? ¿Cuál fue el objetivo de hacer esto? Bueno, el objetivo de hacer esto fue muy simple, ¿verdad? Queremos ver, analizar más, de una manera más analítica, cuál es la situación física que estamos experimentando. Y vemos nosotros que la ecuación 13 nos representa la fuerza de restauración del resorte, ¿verdad? Ahora, yo puedo, bueno, sé que esta fuerza de restauración del resorte es igual a menos F0. Entonces, yo voy a poner una gráfica en donde en el eje de las abscisas voy a poner a X0 y en el eje de las ordenadas voy a poner a F0. ¿De acuerdo? Entonces, si hago eso, claro que K menos XD es una recta, ¿verdad? Es una recta que cruza el 0 cuando X0 es igual a D. Y que cuando X0 es 0, pues está en la posición menos KD. Entonces es una recta, como pueden ver ustedes aquí en esta gráfica, que va desde menos KD a 0. Es esta recta, ¿sí? Entonces, graficamos esta recta, ¿sí? Ahora, voy a igualarla con, fíjense, menos F0. Entonces, tomo F0, F0, le dije yo que es una hipérbola, pero en este caso no podemos tener valores negativos por restricciones físicas. Entonces, esta fuerza F0 es, digamos, una constante que es igual a un medio de F0 A por B0 al cuadrado sobre X0 al cuadrado. Entonces, esa constante cambia dependiendo del cuadrado del voltaje, ¿verdad? Pero es inversamente proporcional a X0 al cuadrado. Yo veo aquí de la ecuación 14 que si X0 es 0, ajá, esta F0 se va al infinito. Y si X0 es muy grande, es infinito, digamos, se hace muy grande, pues la fuerza se hace 0, ¿verdad? Entonces, digamos que sería una fuerza que va del infinito a 0. Pero cuando yo lo que quiero graficar aquí es menos F0 e igualarla, fíjense, igualarla con X menos D. ¿Por qué igualarla? Pues lo que me está diciendo la ecuación 13, para encontrar precisamente, para satisfacer la ecuación 12, que es la que me da los puntos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, esta curva dada por F0 con signo negativo es la que voy a graficar. Y entonces es simple y sencillamente una curva como la que veo yo aquí, ¿verdad? Esta curva está en negro. Y esa curva, bueno, puede estar más arriba o más abajo, dependiendo del valor de B cuadrada, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque depende precisamente del valor de el medio de 0 a B0 al cuadrado. Entonces,
Esa constante cambia cuando nosotros cambiamos a B0. Si B0 es pequeñita, esa curva se sube. Si B0 es muy grande, esa curva se baja. De tal forma que la situación es la que se ve en esta figura, ¿verdad? Si B0 es pequeña, bueno, no tan pequeña, digamos, esta curva se sube y cruza con, con la recta que tenemos. Los puntos en donde se cruza son precisamente los puntos que satisfacen la ecuación 12, ¿verdad? Sí, es esta es la ecuación 12, ¿verdad? Esta es la ecuación 12. Precisamente los puntos donde se cruzan. ¿Por qué la ecuación 12? Pues porque este es lo que tenemos, ¿verdad? Este es F0 y este es K menos X menos D. Entonces, los puntos donde se cruzan es donde se satisface la ecuación 12, o sea, son los que nos dan los puntos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta situación que estamos describiendo aquí en la figura nos dice que para un voltaje dado, si la curva F0 es esta curva que está aquí en negro, ahora voy a tener dos puntos de equilibrio, el punto A y el punto B, ¿verdad? Pero si yo disminuyo el voltaje B0, la curva F0 menos F0 se desplaza hacia abajo. Y bueno, aquí hay un solo ejemplo. Supongan que cambiamos el voltaje B0 y ahora la curva F0 es esta curva no punteada, bueno, interrumpida, perdón, se baja. En este caso, que estoy mostrando allí, habría un solo punto de equilibrio, ¿verdad? No habría dos. Y si continuamos aumentando nosotros el voltaje de cero, esta curva se sigue bajando hasta que simple y sencillamente no corta a la recta, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Pues simplemente que la fuerza de atracción entre las placas es más grande que la fuerza de restauración de resorte. Pero volvamos, por ejemplo, al caso que nos interesa, donde sí tenemos puntos de equilibrio. Obviamente que en los puntos de equilibrio, la distancia que hay, por ejemplo, del punto A al eje X0, nos denota por el punto A tanto la fuerza de atracción del resorte, de la restauración del resorte que está dado por la recta, como la fuerza de atracción entre las placas, ¿verdad? Y para el punto A, pues vemos que esas dos distancias pues, es la misma, ¿verdad? Es esta distancia que estoy mostrando. Las dos fuerzas se equilibran, pero son iguales y nos da este punto de equilibrio. Lo mismo ocurre para el punto de equilibrio B, ¿verdad? La fuerza de restauración es toda esta que estoy mostrando aquí, se traza una recta del punto B al eje X0, y esa es la magnitud de la fuerza de restauración del resorte, pero también es la fuerza de atracción entre las placas, son iguales, y entonces pues tenemos el punto de equilibrio B. Pero por ejemplo, si yo me paro en el punto C, no tomen en cuenta ahorita la, la curva punteada, ¿no? O sea, no está vigente ahorita. Pero párense en el punto de equilibrio, digo, en el punto C, ese no es un punto de equilibrio. Allí, por ejemplo, ¿sí? Tracen una recta hasta el eje de las X0, una recta perpendicular, ¿verdad? Esa distancia desde ese punto hasta la recta es la fuerza de restauración del resorte. Esa fuerza es más grande que, fíjense por esa misma recta, y cuando pasan por la recta F0, es decir, de donde está aquí la puntita de esa flecha para arriba, esa distancia es menor que la distancia hasta el punto C, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que la fuerza de restauración de resorte es más grande que la fuerza de atracción entre las placas, ¿verdad? Entonces, pues ¿quién domina? Domina la fuerza de restauración del resorte, ¿verdad?
Bueno, entonces ahí nos quedamos y estábamos analizando, entonces, qué es lo que ocurre con los puntos de equilibrio, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Muchachos, profe. todos lo tienen bien claro, ¿sí? Compañeras, compañeras, no dudas, perfecto. Entonces, vamos a analizar eh, tres comportamientos, ¿verdad? Bueno, más de tres comportamientos. Vamos a ver qué pasa en el punto A, qué pasa en las inmediaciones del punto A, y vamos a ver qué pasa entre el punto A y el punto B, y vamos a ver qué pasa en las inmediaciones del punto B. Es decir, cuando quiere decir, vamos a ver qué pasa, eh, lo que vamos a hacer realmente es, vamos a colocar al sistema en la situación en la que está en la figura, ¿sí? Es decir, voy a escoger un voltaje de cero que me dé esa curva de cero y tengo esa recta que es la fuerza de extracción de resorte. Entonces, yo voy a perturbar al sistema. Bueno, obviamente el sistema tiene entonces dos puntos de equilibrio, que son el punto A y el punto B. Ese punto A corresponde aquí arriba, si ustedes trazan una recta del punto A perpendicular al eje X0, llámenle a esa distancia A, aquí sobre el eje X0, y del punto B también traza una recta hacia arriba y marquen esa distancia como B, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí me falló, debía de tener aquí sobre el eje X0 una distancia B, que es la proyección de B sobre el eje X0, y una distancia A, que es la distancia A, es decir, el punto A proyectado en el eje X0. O sea, son dos puntos entre las dos placas, ¿verdad? ¿Sí? El punto B está cercano a las placas y el punto A está cercano a la placa movible, ¿sí? Cuando está en reposo. Entonces, bueno, esa es la situación. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo perturbo el sistema, ¿sí? Entonces, supongan ustedes que el sistema está en el punto de equilibrio A, ¿sí? Allí, como pueden ver ustedes, las dos fuerzas son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cruzan, ¿ah? Pues son iguales. Pero vamos a ver qué pasa si ahora, en lugar es decir, si yo con mi mano, estando el sistema en el punto A, ¿sí? O sea, estando en el punto A aquí, yo con mi mano desplazo a la placa, ¿verdad? Hasta el punto D, aquí, ¿sí? Es decir, eh, estamos acá en la figura arriba, aquí en la figura, o digamos aquí en la figura A, fíjense bien, aquí está el punto A, donde estoy yo señalando, y aquí está el punto B, digamos, ¿sí? Entonces, esto está en el punto A, aquí donde estoy señalando, y con mi mano empujo hasta esta situación, donde la distancia ahora es D, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que voy a tener una fuerza de atracción entre las placas. ¿Y cuánto vale la fuerza de restauración de resorte? Hola, ¿nadie? ¿Quién contesta? ¿Soy yo la pregunta o no soy yo la pregunta? Sí, profe, sí, sí, soy yo. Bueno, entonces, ¿cuál es la fuerza de restauración de resorte entonces? Cero en ese punto, profe. Pues cero, ¿verdad? ¿Por Sí, qué? Porque es la posición en la que el resorte no está elongado, sí, ¿verdad? sí, sí.
Entonces, obviamente, que si yo lo suelto, ¿qué va a pasar? ¿Qué se imaginan que pase? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya no se va, ya no se va a estirar, vamos, por completo. No, a ver. Fíjense, estoy aquí, ¿se ve mi cursor? ¿Se ve el cursor? Sí, La pantalla, ok. Supongo que este es el punto de equilibrio A, aquí donde estoy yo. Entonces la placa está aquí originalmente, ¿sí? Es el punto de equilibrio A. Ajá. Ahí estoy en A. Ahora, estando aquí, con mi mano, empujo la placa hasta esta posición, a la que está en la figura, ¿sí? Ahí está. Entonces veo que en esa posición el resorte no está estirado, ni, ni, ni comprimido. No está ni elongado ni comprimido. Está en reposo. Entonces, obviamente el resorte no ejerce ninguna fuerza, ¿verdad? La única fuerza que existe es F0. La pregunta que estoy haciendo es, si yo suelto ahora, quito mi mano de la placa, ¿qué va a ocurrir? ya no va a estar en estado de reposo el resorte. ¿Qué es lo que pasa? Se va a estirar, ¿no? Pues se va a estirar. ¿Quién la va a estirar? ¿Quién lo va a estirar? La placa, bueno. Pues sí, la fuerza F, ¿verdad? La fuerza en este caso, la F0, ¿no? Pues claro, la fuerza jala para acá, jala para la derecha y estira el resorte. ¿Hasta dónde? ¿Y qué pasa? ¿Se juntan las placas o qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Hola. Vean, es una cuestión meramente física. Sí, sí, sí. No tiene mayor chiste, ¿no? O sea, a ver, lo que estoy diciendo, a ver, ¿qué pasa entonces? Si está así, suelto la placa y claro que entonces la fuerza F la jala hacia la derecha. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Se juntan las placas? Se juntan ¿O se cierran las placas, ¿no? Se juntan. por qué se van a juntar las placas? ¿Cómo sabe que se juntan las placas? ¿O por qué se juntarían las placas? Pues por la acción de la fuerza, por lo que yo veo es por la acción de la fuerza en este Pero caso. ¿cómo sabe que esa fuerza es muy fuerte para estirar completamente el resorte? ¿Cómo sabe que el resorte no la va a jalar para atrás y va a evitar que se junten las placas? ¿Cómo sabe eso? Porque la fuerza de restauración ya es cero. No, a ver, en ese punto en el que está ahorita, ahí, la fuerza de restauración del resorte es cero, pero la fuerza F0 no, aquí está, ¿verdad? Presente. Pero yo ya sé que aquí tengo un voltaje B0 que hace que el sistema esté en el punto de equilibrio A. A ver, aquí está donde está el cursor, donde estoy moviendo, ese es el punto de equilibrio A. A ver, si se está entendiendo el problema. A ver, fíjense bien cuál es el problema. Yo tengo aquí B0, ¿sí? Que hace que mi sistema esté en el punto de equilibrio A, aquí. En ese, en ese momento, en el que mi sistema está en el punto de equilibrio A, la fuerza de atracción entre las placas y la fuerza de restauración de resorte son iguales, por eso estoy en el punto de equilibrio A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que estoy diciendo es, ahora fíjense, estoy en el punto de equilibrio A y con mi mano empujo la placa hacia el lado izquierdo, hasta esta posición que está aquí en la figura. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, pues lo que ocurre allí
es que la fuerza de restauración del resorte es cero, ¿verdad? No está ni elongado ni comprimido. ¿Ah? Y entonces nada más existe la fuerza F. ¿Qué pasa si yo suelto la placa? Ahora quito mi mano. ¿Qué va a ocurrir? Esa es mi pregunta. ¿Qué va a ocurrir? Se va a quedar en el punto de equilibrio porque no hay fuerza. A ver, entonces, a ver, está aquí, quito mi mano y qué ocurre. Aquí donde está el cursor, este es el punto A, es el punto de equilibrio A. ¿Sí? Yo moví la placa de este punto donde está el cursor a la posición que está en la figura y lo solté. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, ¿qué espero ustedes que ocurra? A ver, digan ustedes, usted ya lo dijo, a ver, ¿qué piensa que ocurre? Hola. ¿Qué pasó? Hola, muchachos. ¿Sí me están escuchando? Sí, por favor, déjame ver si donde está el cursor, está un poquito más a la derecha donde está la placa que recorrió. Ahí empezó el movimiento, entonces recorre la placa hacia la izquierda con su mano y Sí, después lo suelta. sí. Va a tratar de regresar el resorte, ¿no? Porque va a tratar Sería de de hacer. regresar la placa hacia O sea, la placa se va a tener que mover hacia dónde. hacia la derecha de nuevo. Pues claro, ¿verdad? Porque aquí no hay ninguna fuerza sobre la masa, más que la fuerza de restauración, digo, más que la fuerza de atracción entre las placas. Se va a mover a la derecha. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a seguir así? ¿O qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Ya sé, está allí, suelto la placa y la placa, pues obviamente por efecto de la fuerza F, se va a mover hacia la derecha. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta donde la fuerza F ya no sea lo suficiente para seguirla moviendo. ¿Y en, F0. en qué momento es eso? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la fuerza que la jala desde el resorte es igual. Cuando la fuerza de resorte y la fuerza de atracción de la placa son iguales. ¿Y eso en dónde ocurre? Pues en el punto de equilibrio A, ¿no? Sí, donde empezó el movimiento, Pues donde sí, estaba antes de que la moviera con su dedo. exactamente. Entonces, si yo tengo aquí la placa, aquí está en la posición A, y la muevo hacia la posición que está en la figura, y luego la suelto, pues obviamente que la placa se empieza a mover hacia la derecha, que es por efecto de la fuerza F. ¿Y qué pasa? Pues llega al punto A, ¿y qué pasa en el punto A? Pues la fuerza de restauración del resorte ya es lo suficientemente fuerte para decirle a la fuerza F, espérate, no te llevas a la placa hasta allá, y la agarra y se queda en el punto A, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de Sí. acuerdo o no? Bueno, a ver, ¿cómo vemos eso aquí en la figura? En esta figura. Aquí está. Aquí está la figura A. Aquí estoy yo en el punto de equilibrio A. Fíjense, las dos fuerzas son iguales, ¿verdad? A. Muevo mi sistema al punto de equilibrio D. ¿Qué pasa en el punto, digo en el punto de equilibrio, D no es un punto de equilibrio? Si la muevo con mi mano a D, la fuerza de restauración del resorte, ¿cuál es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cero, ¿verdad? Pero vean aquí, bajen de allí una recta perpendicular hasta
la fuerza hasta la gráfica F0. Toda esa distancia es el valor de F0, es la fuerza de restauración del resorte, digo, la fuerza de atracción entre las placas. Entonces, claro que si en ese momento yo suelto la placa, esta fuerza, es decir, la distancia de aquí de donde tengo el cursor para abajo, es el tamaño de la fuerza F0. Y entonces jala a la placa, es decir, jala a la placa hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues empieza a desplazarse la placa hacia la derecha. Bueno, aquí en la gráfica es hacia la izquierda, ¿verdad? Por cómo tomé las distancias. A lo mejor eso es lo que los hace bolas a ustedes también, ¿verdad? Espero que no. Entonces empieza a desplazar de aquí, hacia aquí, hacia la izquierda, hasta que llega aquí. Cuando llega aquí a este punto, que es el A, ¿qué pasa? Tanto la fuerza de restauración del resorte, que es la recta, como la fuerza de tracción de las placas es igual. Entonces, en ese momento alcanza el punto de equilibrio. ¿Qué pasaría? Pues ahí se quedan, ¿no? Hola, hola, Sí, profe. ¿sí? Bueno, ahí se queda. Eh, desde un punto de vista ideal. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque en el momento en que hay un movimiento, ¿sí? Entonces entra en acción no nada más el resorte, ¿verdad? Que está moviendo la placa, también hay una fuerza de fricción, ajá, que entra en acción y que hasta este momento, cuando estamos viendo los puntos de equilibrio, estamos suponiendo que es igual a cero, ¿sí? ¿Por qué es igual a cero? Porque estamos suponiendo que las derivadas son iguales a cero. Pero lo que realmente ocurre cuando dejamos ese movimiento es que, eh, bueno, pues esto trae una inercia, ¿verdad? Se va moviendo y probablemente llegue aquí al punto A y ahí se quede, ¿no? Pero si viene muy encarrerado, el amor se pasa del punto A, ¿no? No sabemos. Pero bueno, idealmente llegaría y se pasaría en el punto A. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver, ¿se entendió? ¿Cómo relaciono yo esta figura con la figura del sistema real o no? Hola. Sí, se entendió. ¿Sí? A ver, ahora vamos a ver una situación todavía más allá. Eh, está mi sistema en el punto de equilibrio A. ¿Sí? O sea, tengo ahí una B0 que me coloca mi sistema en el punto de equilibrio A. Y ahora, con mi mano, llevo la placa más allá del punto D. ¿Sí? El punto D es el punto en el que el resorte no está ni estirado ni comprimido. ¿Sí? Lo llevo más allá todavía, lo empujo más allá, digamos, hasta esta posición que tengo yo aquí. Vamos a llamarle 1.5D acá. Vamos a suponer que es esta posición. ¿Sí? Vean ustedes, ¿qué es lo que le ocurrió a la fuerza de restauración del resorte? Cambió de signo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que ahora sea positiva? ¿Eh? ¿Qué quiere decir que ahora sea positiva? Y si fui más allá del punto D, ¿qué estoy haciendo con el resorte? Lo estoy comprimiendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo estoy comprimiendo y ahora la fuerza es positiva. Ajá. Pero esta fuerza, ahora que tengo yo aquí positiva, vamos a suponer que estoy en este punto donde está aquí mi cursor, ¿sí? Es este valor. ¿Y cuál es la fuerza de atracción de las placas? Este valor también chiquito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo son estas dos fuerzas? Esta fuerza de aquí para acá y esta fuerza de aquí para acá. Esta es de aquí para acá es la del resorte y de aquí para acá es la de atracción de las placas. ¿Cómo son los sentidos de esas dos fuerzas? A ver, piénselo bien.
vea el sistema físico, para no dejar la fuerza de tracción, siempre para la derecha, ¿no? Y si comprime el resorte, Son iguales, ¿no, profe? son iguales que, ¿quién son iguales? Los sentidos. Ah, los sentidos, sí, claro, Sí, ¿verdad? Si yo comprimo el resorte, ahora el resorte empuja para la derecha, empuja en la misma sí. dirección que perdón, empuja en la misma dirección que la fuerza de atracción entre las placas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si yo estoy en esta posición donde está el cursor, ¿verdad? La fuerza de atracción del resorte y la fuerza bueno, en este caso, vean ustedes, es mayor la fuerza de atracción del resorte que inclusive la fuerza de atracción entre las placas, pero van en el mismo sentido. Entonces, qué es lo que le pasa al sistema? Pues esta fuerza gana, ¿verdad? Y se empiezan a mover para acá, hasta que pasan por la posición D, por ejemplo, ¿sí? El sistema se empieza a desplazar, pasa a la posición D, en donde ahora la fuerza de atracción entre las placas es mayor, y se sigue desplazando así aquí a la izquierda. Pero ¿qué pasa cuando llega aquí, el punto A? Pues se para otra vez, ¿no? ¿Sí? A ver, si se entendió. Si yo estoy aquí, a ver si se vio, se ve, si yo estoy aquí en el punto, aquí está el sistema en el punto A, de equilibrio A. ¿Sí? Y yo con mi mano desplazo así, a la placa a esta posición y la suelto, pues se regresa al punto A. Ahora, si estoy en el punto A y con mi mano desplazo a la placa más allá de D, digamos por aquí, y lo suelto, ¿qué va a pasar? Pues el sistema se regresa al punto de equilibrio A, ¿sí? Y otra vez. ¿Por qué llega al punto de equilibrio A? Pues porque allí en ese momento la fuerza de restauración del resorte y la fuerza de atracción de las placas es la misma. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo de manera diferente. Vamos a pararnos en el punto de equilibrio A. Aquí estamos en A. Y voy con mi mano a empujar al sistema hacia la derecha. ¿Sí? O sea, en el mismo sentido que la fuerza F. Digamos, aquí a la mitad de D. ¿Sí? Y lo suelto. ¿Qué va a ocurrir? Ah, pues vamos acá a la figura a ver qué es lo que va a ocurrir. ¿No? Vengo acá a la figura. digamos, digamos que la mitad que C está a la mitad de D. Este es un medio de D. ¿Sí? Estás en una recta aquí, digamos, del punto C hacia una recta perpendicular de C al eje XZ y esa distancia es la que vamos a considerar ahora. Supongo que yo ahora con mi mano, estando el sistema en el punto A, con mi mano ahora muevo el sistema aquí al punto un medio de D, donde está el cursor. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir? ¿Eh? A ver, los dejo pensando un minuto. A Sí, ver, profe. díganme, un minuto, en un minuto regreso.
Sí, sí. Sí. Por favor, vean lo que les estoy diciendo ahorita. Regreso en no más de 3 minutos, algo así. Por favor, sí. Sí, profe, no hay Sí, problema. gracias. Sí, profe.
Perdón. Tuve algún contratiempo aquí. Discúlpeme. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Dije yo, estoy en el punto A, de equilibrio A, muevo con mi mano
al sistema hasta el punto C y lo suelto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Eh? A ver, vamos a pararnos en el punto C. Aquí el cursor está en el punto C. ¿Estamos? Vean, el punto C levanto yo una recta, ¿no? Esa es la distancia C, aquí sobre X0. ¿Está bien? Ahora, a lo largo de esa recta, vean, esta distancia de aquí a acá que estoy poniendo, ¿qué es? Es la magnitud de la fuerza F0, ¿verdad? Ahora, esta otra trayectoria que estoy marcando con el cursor, desde aquí hasta acá, ¿qué es? Pues es la fuerza de reacción del resorte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el punto C, ya vieron, ahí está el punto C, aquí estoy en el punto C. ¿Cuál de las dos fuerzas es más grande? ¿F0 o la fuerza de restauración del resorte? Hola, hola, Sí, se escucha, pero bueno, yo lo escucho cortado. a ver, ¿ya me oyen bien o no? Sí, es que creo que es mi internet. A ver, bueno, a ver. Si yo estoy en el punto C, ¿cómo son la fuerza de restauración del resorte y la fuerza de atracción entre las placas? ¿Cómo son una con respecto a la otra? No, claro que no. Vean, aquí estoy, vean el cursor. De aquí para acá, esta distancia son las placas, es la fuerza de la placa, ¿sí? ¿Lo está viendo, compañera? El cursor. Y la del resorte va desde aquí hasta acá, ¿verdad? Entonces la fuerza de restauración del resorte es mayor. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí si yo me muevo al punto C? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién gana? ¿Quién gana, La de compañera? restauración. Pues ¿y para dónde jala la fuerza de restauración del resorte? Para el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a mover para acá. ¿Hasta dónde? Pues hasta el Hasta el punto de punto de... Ah, equilibrio, no, el ¿verdad? punto estable. Pues claro, se empieza a mover acá y bien. En todos estos puntos, ¿sí? La fuerza de restauración de resorte es mayor, mayor, pero aquí llegan y se igualan, pues aquí se para, ¿sí? ¿Vieron lo que ocurre? Entonces, a ver, fíjense bien, si yo estoy en el punto de equilibrio A, ajá, y perturbo al sistema, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, y lo suelto, ¿qué le va a ocurrir al sistema? A las placas, ¿qué va a pasar con las placas? ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Si yo estoy en el punto de equilibrio A, ¿sí? Estoy aquí en el punto de equilibrio, aquí está A, aquí arriba, aquí estoy en el punto de equilibrio A, digamos que aquí está, este es el punto de equilibrio A, aquí donde estoy señalando, y de allí perturbo hacia la izquierda o hacia la derecha las placas, es decir, muevo hacia la derecha o hacia la izquierda la placa y la suelto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál fue el análisis? Decimos, ¿qué va a ocurrir? Van a regresar al punto A, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos a ver, vámonos al punto de equilibrio B, ¿sí? El punto de equilibrio B está por aquí, por donde, más o menos, más pegadito a la placa derecha, aquí donde estoy señalando, ¿sí? Con el cursor. Más o menos ahí está el punto de equilibrio B, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ya se vio? ¿Sí? ¿Ven?
en la figura o no? Sí, está muy cercano a la otra placa. Ok, sale. Ahora vamos acá. Vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo. Me voy a colocar en el punto de equilibrio B ahora, ¿verdad? En el punto de equilibrio B, yo veo, aquí estoy, en B, ¿verdad? Aquí me subo aquí arriba, aquí está el punto de equilibrio B. Ok. Ahora, estando en el punto de equilibrio B, yo voy a perturbar al sistema. Me voy a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Físicamente, si lo muevo hacia la derecha, quiere decir si lo muevo hacia las placas. Y si lo muevo hacia la izquierda, quiere decir si alejo las placas, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que estoy en C y alejo las placas, es decir, me muevo aquí en esta figura hacia la derecha. ¿Qué es? Hagan de cuenta que estoy aquí en B y me muevo de aquí hacia aquí hasta donde tengo el cursor. ¿Sí? Aquí. Es más, me muevo hasta el punto C. Aquí hasta el punto C. Bueno, digo, al punto que quieran aquí, antes del punto C, si quieren aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y suelto el sistema. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, vamos a suponer que estoy aquí en el punto donde está el cursor. ¿Sí? ¿Ven bien? ¿Dónde está el cursor o no? ¿Sí? Sí. Bueno, voy a bajar una recta. Vean, esta recta hasta aquí es la fuerza de atracción de las placas. Y esta recta hasta acá abajo, oh Dios mío, hasta acá es la fuerza de atracción del resorte. ¿Cuál es mayor? La del resorte. La del resorte. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a querer regresar al punto estable. ¿Cuál es el punto estable? No he hablado yo de puntos estables ahorita ni nada. ¿Qué va a pasar si la fuerza de restauración del resorte es mayor? Pues la fuerza de restauración del resorte está jalando la placa hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Y las placas y la fuerza de restauración y la fuerza electrostática está jalando las placas hacia la derecha. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién gana, dijimos? La del resorte. Pues la del resorte. Entonces, ¿hacia dónde se mueven las placas? Pues la placa se va a mover hacia la derecha, ¿no? Hacia aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el punto A. Pues hasta el punto A, ¿verdad? ¿Por qué hasta el punto A? Pues porque ahí otra vez se vuelven a igualar las fuerzas, ¿no? Ahora vean, y eso sucede para cualquier punto entre A y B, ¿no? Si lo pueden ver ustedes. Ahora, vamos a poner, otra vez estamos en el punto B, y ahora, en lugar de que me mueva yo hacia, es decir, las placas, la, voy a tratar de juntar ahora las placas, ¿sí? Estoy aquí y voy a moverme tantito aquí en esta figura hacia la izquierda, hasta este punto. ¿Qué va a ocurrir allí? Fíjense, si yo bajo de aquí donde está el cursor, una recta para aquí abajo, esta recta hasta aquí es la fuerza de restauración del resorte, ¿verdad? Y si me sigo más abajo, pues voy a tocar ya la fuerza de atracción entre las placas. ¿Cuál de las dos fuerzas es mayor? La de atracción de las placas. La de atracción de las placas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las placas se van a pegar. Van a Se buscar van, pegarse. exactamente, ¿verdad? Las placas le ganan al resorte y las placas van a tratar de unirse. Entonces, a ver, pues recapitulamos, ¿verdad? Si yo estoy en el punto de equilibrio A, ¿verdad? Y perturbo el sistema alrededor del punto de equilibrio A, ya dije qué es lo que quiere decir perturbarlo, ¿verdad? Poner condiciones iniciales alrededor del punto A y lo suelto, ¿qué va a ocurrir con el sistema? ¿Qué ocurre? Ya lo vimos, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos? Hola, 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 alguien contésteme. Bueno, Si lo perturbamos alrededor del punto A, va a tratar de regresar al punto A. exactamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa si lo perturbamos alrededor del punto B? ¿Qué pasa si está en el punto B y yo lo perturbo?
Bueno, si está en el punto B y aleja las placas, bueno, o se aleja de las placas y va más para el punto A, va a regresar al punto A, pero si acerca las placas, si lo perturba de manera de que se acerquen las placas, Ujú. lo que va a pasar es que las placas van a juntarse. Exactamente. Entonces, la conclusión es la siguiente, ¿verdad? Si yo estoy en el punto A y perturbo al sistema alrededor del punto A, el sistema regresa al punto A. ¿Ok? Si yo estoy en el punto B y perturbo al sistema al punto B, el sistema no regresa al punto B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por la definición que dimos de estabilidad, ¿sí? El punto A es un punto de equilibrio estable y el punto B es un punto de equilibrio inestable. ¿Quedó? Sí, Ajá. sí, sí. ¿Se entendió? Sí, Bueno, claro que estos no son los únicos dos puntos de equilibrio que yo puedo encontrar, ¿verdad? Yo puedo cambiar el voltaje B0 y entonces mover esta curva hacia arriba y hacia abajo y encontrar diferentes puntos de equilibrio. ¿Está bien? ¿Sí? Hasta el caso extremo en donde tengo un solo punto C, que es que no sería un punto de equilibrio estable, y hasta el punto en que pues, las curvas no se cortan y simplemente la fuerza de atracción entre las placas es mayor y se juntan, ¿verdad? Entonces, esa es la situación física. ¿Ya quedamos? ¿Se entendió bien el problema o no? Todo esto, ¿con qué lo sí, logramos? Con, con, un, con un modelo estático del sistema. ¿Cuál es el modelo estático del sistema? Bueno, pues el modelo estático del sistema es precisamente este que tenemos aquí. Bueno, sí, perdón, aquí es la ecuación 12. Es esta. Bueno, este es nuestro modelo estático. ¿Cómo lo obtuvimos? Muy fácilmente, ¿verdad? La ecuación original, que era la 11, ¿sí? Allí hicimos el voltaje, pero el voltaje lo hicimos constante y también a la variable X, ¿verdad? Lo hicimos constantes. Y entonces, estas derivadas se hicieron cero. Y ya nos dio la ecuación 12, que es nuestro modelo estático. ¿Para qué nos sirve el modelo estático? Nos sirve para determinar los puntos de equilibrio del sistema o los puntos de operación del sistema o como le llaman también quiescent points en inglés, ¿verdad? Es decir, un modelo como este es el que ustedes necesitan para en una fábrica estar produciendo, digamos, papel bond, ¿no? Entonces, ahí el papel bond necesita una velocidad constante determinada, ¿verdad? Una de los rodillos, una velocidad constante de los rodillos, una presión también constante en los rodillos, una temperatura constante en los rodillos, y todo eso para producir el papel bond. Si quiere producir otro tipo de papel, tiene que cambiar de punto de operación y va a ser otra presión en los rodillos, otra velocidad, otra temperatura. ¿Sí? Y esos puntos de equilibrio, o quiescent point, los obtienen con un modelo estático, ¿sí? Como este ejemplo con esta ecuación 12 que tenemos aquí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Por qué es importante este modelo estático o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora fíjense bien lo que voy a preguntar. Aquí yo hice todas las cosas muy tranquilas, ¿verdad? Yo dije, bueno, ok, estamos en el punto A, perturbo y el sistema regresa al punto A. Y si estoy en el punto B y perturbo, pues, si o las placas se juntan o el sistema se va al punto A. La pregunta es, ok, ya sabemos que va al punto A. ¿Cómo se va al punto A? Es decir, llega despacito, despacito y se para, o llega al punto A y por la inercia que trae se pasa y se regresa, se pasa, oscila y finalmente se queda en A. O de plano llega al punto A y se queda oscilando alrededor del punto A. ¿Sí me explico lo que puede ocurrir o no? sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué creen ustedes que pase? ¿Y cómo le hago para saber exactamente cómo se comporta el sistema? Bueno, debo decir que el modelo estático no nos va a decir nada de eso, ¿no? Porque lo que yo estoy preguntando es cómo se comporta
dinámicamente el sistema, es decir, perfecto, si perturbo alrededor del punto A, llegamos al punto A. ¿Cómo llegamos al punto A? Si es que yo perturbo, ¿verdad? Entonces, puedo llegar de una manera muy suave, puedo llegar oscilando, o puede quedarse oscilando alrededor del punto A, ¿no? No sé. ¿Ustedes de qué creen que dependa eso? Depende de varias cosas de la fuerza del resorte, de hasta dónde lo hayamos estirado, incluso hasta desde cómo están colocadas, si las placas estaban horizontales o verticales. Influye mucho en la dinámica, sobre todo cómo se comportan los Bueno, resortes. ahí mencionó usted una palabra que yo creo que fue sin querer, decir, depende de la dinámica, bueno, ¿qué es la dinámica? El modelo que tenemos es un modelo estático, ¿verdad? El modelo, la ecuación 12 es un modelo estático, pero la ecuación dinámica es la ecuación 11, que incluye el modelo estático, ¿verdad? Bueno, de ahí lo sacamos. Pero la ecuación 12 es la que nos habla de la dinámica del sistema. El problema con la ecuación 11 es que es un modelo no lineal, ¿sí? Entonces, lo que yo pretendo ahora es, necesito un modelo que me hable de la dinámica del sistema. Es decir, yo quiero ver cómo es que se comporta el sistema, ¿sí? En estos casos que estoy diciendo, cómo es que llega al punto A, ¿sí? Se pasa oscilando, se queda oscilando o llega suavecito, ¿no? ¿Cómo demonios? Y eso me lo puede contestar la ecuación 11, que es un modelo dinámico del sistema, ¿verdad? ¿Sí? Pero resulta que yo soy tan burro, yo no sé si ustedes, ahorita me acusan con la dirección de que los insulté, este, eh, que no sé resolver las ecuaciones no lineales. Entonces necesito un modelo dinámico lineal para poder atacar el problema, ¿ok? O sea, si yo quisiera saber realmente cómo se comporta el sistema, bueno, pues yo resuelvo la ecuación 2, 11 y se acabó, ¿sí? Ya veo yo las condiciones iniciales, todo y cómo es que voy de un punto de equilibrio al otro. Pero eh, como no sé, voy a hacer un truco. Voy a obtener un sistema aproximado al 11, ¿sí? Un sistema, ¿por qué aproximado al 11? Porque resulta que yo voy a trabajar a mi sistema siempre con pequeñas variaciones alrededor de los puntos de equilibrio. Es lo que normalmente sucede en los procesos, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, eh, tienen una fábrica de papel, haciendo papel bond o haciendo papel de baño, haciendo papel albanene, etcétera. Cada uno de esos son puntos de equilibrio y generalmente trabajan, bueno, tienen el sistema y quieren mantener el sistema alrededor de ese punto de equilibrio. Si hay temperaturas o cosas que varían, ustedes hacen un control para que el sistema inmediatamente se regrese al punto de equilibrio, ¿sí? Porque es la producción que están teniendo. Entonces, cuando tienen eso, un sistema se puede aproximar a un sistema lineal, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es obtener una versión de 11 lineal, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, es algo muy sencillo, ¿no? Yo necesito un modelo dinámico. Entonces voy a aproximar este ecuación 11 a un modelo dinámico lineal, ¿sí? Que es el que yo sé usar. O sea, lo voy a aproximar a una ecuación como las que yo sé resolver. Esa es la derivada enésima de y de t más an-1, derivada de n-1, más, etcétera, a1 derivada de y de t más a0 y de t igual a b0 u de t más puntos suspensivos b de p derivada pésima de u con respecto a t, y esta es la ecuación a la que quiero aproximar este sistema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Eso es lo que voy a hacer. La próxima clase vamos a hacer precisamente
la obtención de ese modelo, ¿no? ¿Sí? Entonces ya vimos cuántos son los puntos de equilibrio del sistema, ya vimos para qué nos sirven estas ecuaciones. Ahora vamos a obtener un modelo dinámico del sistema, ¿sí? Y ya se ve para qué quiero yo un modelo dinámico del sistema. Esta aproximación o esta obtención de este modelo se llama, bueno, el enfoque que voy a presentar ahorita, por suposición de señales pequeñas, ¿verdad? Y vamos a ver la próxima clase en qué consiste. Y finalmente, pues todo el ejercicio, ¿no? A ver, ¿hasta aquí hay dudas o no? Hola. No, hasta aquí no, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, No, la próxima clase vamos a ver el modelo dinámico y para qué sirve, ¿no? Y bueno, voy a terminar este ejercicio para pasar a otra cosa. Perdón, ya terminé el problema de asignación de polos, todavía no, ¿verdad? Me voy a regresar al problema de asignación de polos y, y vamos a hacer el ejercicio de asignación de polos. Ok, sale Sí, pues. profe. Entonces, así quedamos pues para la próxima clase. Bye. Que les vaya bien. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.